Prensa Ecuador. Un buen día tengan todos en este miércoles. Estamos 5 de agosto del 2025. Esto es Club de Prensa Ecuador. Soy Ruth del Salto. Vamos a empezar con la consulta que ha propuesto Daniel Noboa. 7 preguntas para una consulta popular y referéndum al terminar el 2025 en diciembre. Empezamos con el desarrollo de esta información y vamos a hablar particularmente sobre una de las preguntas, porque el presidente Noboa plantea esta nueva consulta popular con las que quiere preguntar a la ciudadanía para reformar la Constitución, para permitir la instalación de bases militares extranjeras, reducir el número de diputados también y llevar a juicio político a jueces constitucionales. Esta es la segunda consulta que plantea el mandatario desde que en noviembre de 2023 él tomó las riendas de Ecuador, que como sabemos pues está azotado por la violencia. Entre enero y junio de este año, el Ministerio del Interior reportó 4.621 homicidios y esta nueva consulta popular incluye 7 preguntas. El gobierno confía en que se realice en el mes de diciembre, luego de recibir el aval de la Corte Constitucional. La primera pregunta está relacionada con el establecimiento de bases militares extranjeras para combatir la violencia del crimen organizado. Justamente esta reforma fue tramitada y aprobada en junio por la Asamblea Nacional, que sabemos cuenta con mayoría oficialista, pero el cambio debe ser ratificado en un referéndum. Hoy damos un nuevo paso, una consulta popular que le pregunta al pueblo sobre temas que por años han sido de interés popular y de urgencia de cambio. Estas 7 preguntas les dan el poder a los ciudadanos de escoger de una vez por todas si queremos, como nación, enterrar el pasado y abrazar con esperanza un futuro de paz y desarrollo. Un gusto tener aquí en Club de Prensa de Ecuador, saludar a mis colegas periodistas, Leonardo Gómez Ponce, periodista de investigación ecuatoriano, director de la Unidad de Investigación Tierra de Nadie. Gracias por estar con nosotros, Leonardo. Bienvenido al canal internacional NTN 24. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. También un gusto saludar y dar la bienvenida a Araí Vega, periodista de diario La Hora. Araí, bienvenida. Un gusto estar en esta tarde con ustedes. Gracias a los dos. Empezar contigo, Araí. ¿Cómo recibe el Ecuador esta propuesta de una consulta referéndum para finalizar el 2025? Esa es la primera pregunta. Bueno, se proyecta que la consulta popular, que los ecuatorianos volvamos a las urnas, algo que ya se está volviendo recurrente en periodos cortos, volver a las urnas para el 14 de diciembre. Ha llamado la atención, pues lo de las bases militares ya era una propuesta del presidente Daniel Noboa, que incluso pasó por la Asamblea Nacional. Sin embargo, preocupa mucho el tema de la Corte Constitucional, este tema de judicializar o de poder hacer juicios políticos a los jueces de la Corte Constitucional, una corte que en los últimos años ha sido catalogada por sus fallos a favor en causas de derechos humanos, por ejemplo, el aborto por violación que se despenalizó, el matrimonio igualitario, la eutanasia. Ha tenido varios fallos que van en concordancia con los tratados internacionales que tiene Ecuador. Ahora pues se ve tal vez un ataque de parte del gobierno a esta Corte Constitucional, que hace pocos días ha dejado sin efectos algunos artículos de leyes promulgadas por el gobierno nacional, y llama más aún la atención, además de la pregunta, esta convocatoria que hace hoy el presidente Daniel Noboa a marchar el 12 de agosto en contra de la Corte Constitucional. Y pues no solo dicho por mí, sino por expertos penalistas, pues la independencia de las funciones es necesaria, y pues se está notando un ataque por parte del gobierno nacional hacia la independencia de los jueces de la Corte Constitucional.
Ujú. También quiero escuchar, Leonardo Gómez, cómo recibe la ciudadanía, por una parte, y ya vamos a pasar a ahondar en las bases militares, pero por ejemplo también se busca suprimir la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general a organizaciones políticas, reducir... Otra vez, volvemos a hablar de lo mismo porque ya se ha planteado en ocasiones anteriores, se ha puesto sobre la mesa de debate el número de asambleístas de la legislación ecuatoriana. Bueno, es una consulta que me recuerda mucho a un mecanismo que nosotros como Ecuador ya vivimos hace más de una década, cuando se planteó una consulta popular en la que se metieron de forma bastante estratégica preguntas que poco o nada tenían que ver con el condumio de la consulta. Es decir, yo veo en las preguntas que ha propuesto el Ejecutivo en Ecuador, preguntas que ya fueron vetadas o rechazadas hace un año, como el tema del trabajo por horas, como el tema de los casinos, en un intento de insistir con esa situación. Hay varias preguntas que pueden resultar bastante álgidas, como bien lo ha mencionado ahí, como la Corte Constitucional. Pero hablando en términos generales, hay una preocupación que marca, que nos viene novedosa, digamos. Es decir, el Ejecutivo está nuevamente utilizando un mecanismo de consulta un año después, con recursos que pueden bordear. La última vez fueron un poco más de 60 millones. Cuando el Ejecutivo utiliza la consulta popular para impulsar reformas que deberían ser discutidas, analizadas y en su caso enmendadas incluso en la Asamblea, se reduce este espacio de deliberación política, de deliberación pública, de control en otros poderes y el control mismo de la ciudadanía. Es decir, la consulta se convierte en un mecanismo casi vertical, donde el Ejecutivo dirige directamente la voluntad popular y concentra el poder debilitando los contrapesos institucionales. Entonces, a lo que voy con esto es la consulta en sí apunta al debilitamiento de los contrapesos de la misma forma que la pregunta específica sobre la Corte Constitucional debilita al contrapeso de la Corte Constitucional. Se establece como, y si esto se establece como una práctica habitual, el uso de consultas para modificar el ordenamiento jurídico sin pasar por el filtro legislativo, pues se abre una puerta a lo que sería una, una suerte de democracia plebiscitaria, donde el Ejecutivo busca legitimar sus iniciativas por vía directa, debilitando la democracia, la representatividad y favoreciendo, por supuesto, a la concentración de poderes. Ahora, gracias por esta primera exposición de Araí, de Leonardo Araí. Voy a ahondar un poco en lo que es las bases militares extranjeras que se plantea en esta consulta. ¿Qué países podrían estar interesados, por ejemplo, en instalar bases militares en nuestro país, Ecuador? Y también, ¿qué riesgos o beneficios han sido identificados por el gobierno de Noboa respecto a esta medida? Bueno, principalmente Estados Unidos, un país con el que desde el día 1 el presidente Daniel Noboa ha mostrado su interés por tener cooperación. De hecho, pues la secretaria de Seguridad de ese país estuvo a finales de julio aquí en el Ecuador señalando un convenio de cooperación en cuanto a datos biométricos para volver al tema de las bases militares. El argumento del gobierno de Daniel Noboa y de gobiernos pasados que también lo señalaban, por ejemplo, recuerdo que Guillermo Lasso también abordaba el tema de que la impregnación del crimen organizado a través del narcotráfico es haber descuidado lugares estratégicos como Manta. Y cuando salió la base de Manta, señalaron que hubo mayor apertura a que el narcotráfico pueda hacer base en este espacio tan estratégico en cuanto al narcotráfico. Principalmente es eso, y el principal interesado o el principal país en el que estaría interesado Ecuador en tener bases militares extranjeras sería recobrar la base de Manta, que era de los Estados Unidos. Ese es el argumento principalmente en cuanto a la cooperación y el poder ir en contra del crimen organizado a través de estas cooperaciones con Estados Unidos.
Algo que acotar, Leonardo, y también preguntarte por qué es necesario un referéndum para que América Latina que nos sigue sepa cómo se manejan las cosas en el Ecuador. Si ya lo de las bases extranjeras se aprobó una reforma, las bases militares en la Asamblea Nacional, ¿qué papel juega en este caso la Corte Constitucional, por ejemplo, en el proceso de la consulta popular? Es un mecanismo de presión nuevamente, es decir, el presidente asume un rol protagónico con la consulta en la definición de una agenda de reformas, usando la legitimidad del voto directo para imponer una visión. En el tema de las bases particularmente, pues primero en contexto, el crimen organizado en Ecuador ya rebasó las capacidades del Estado. Eso es un hecho, es decir, la cooperación internacional ahora es no solo un lujo, es en realidad una necesidad y el despliegue de oficiales la inteligencia y tecnología, lo que ya se hizo mediante los acuerdos firmados entre el Ecuador y los Estados Unidos hace poco. Eh, puede ser un apoyo sobre todo en las rutas de tráfico y crimen transnacional que Ecuador no puede enfrentar solo. En este momento, este contexto es verdaderamente urgente y necesario en Ecuador. Sin embargo, ya tenemos también una experiencia en cuanto a la presencia de bases militares en Ecuador. No fue del todo desastrosa, en realidad, la salida de la base estadounidense en Manta, en la costa ecuatoriana. Eh, sí, la base de Manta, pues que teníamos hace ya muchísimos años. Su salida fue más una jugada política en nombre de la soberanía para ratificar un discurso del gobierno de aquel entonces. Y muchos analistas aseguran que la salida de esa base coincide con el crecimiento de las rutas de los grupos criminales que operan precisamente en la costa ecuatoriana, conectando con Colombia y los puertos principales. Entonces, esa protección, entre comillas, que teníamos por la sola presencia de la base de Manta, la base estadounidense en Manta, pues sí nos cobra después de su salida. Pero en contraste, Claro. en blanco y negro, pues la presencia de bases extranjeras históricamente ha sido rechazada en Ecuador por atentar en contra de la soberanía con este discurso, nuevamente por diferentes gobiernos. Y ahora cobra también un nuevo color, un nuevo tono, dado el contexto geopolítico internacional, porque podría permitir, o sea, abre también una ventana a que sea un giro radical que puede generar un rechazo social, tensiones con cuestionamientos sobre la independencia nacional. Y por otro lado, pues no existe una evidencia pública de que la presencia de bases militares extranjeras resuelva de fondo la criminalidad o mejore la seguridad a largo plazo. Entonces tenemos este blanco y negro. Claro, porque eso es lo que se está poniendo sobre la mesa, que ayude en la lucha contra el crimen organizado, que eso es una prioridad para muchos ecuatorianos, me atrevo a decir que para la mayoría. Araí, empezar preguntándote, ¿qué sectores políticos están apoyando esta propuesta de las bases militares extranjeras? ¿Cuáles se oponen a las reformas propuestas en esta consulta también? Y un poco ahondar, si tenemos algo que acotar de lo que decía Leonardo, existen antecedentes en Ecuador de las bases militares extranjeras. Ya tuvimos la base de Manta. ¿Cuál fue su impacto real en aquel entonces? Bueno, en la primera pregunta entendemos que hoy, por ejemplo, en tema de la Asamblea Nacional es la radiografía que podríamos ver en cuanto a cuántos apoyos tiene el gobierno nacional y ha podido emitir leyes en tiempo récord porque tiene una mayoría. Hoy por hoy la oposición fuerte del gobierno nacional y específicamente de temas como las bases extranjeras son la bancada del correísmo que, como bien lo dijo Leonardo, para el 2009, cuando ya se eliminó la base extranjera de Manta, la base que tenían los Estados Unidos en Manta, el discurso que hasta ahora mantiene el sector del correísmo es que hay un atentado a la soberanía. Ahora, los movimientos que están a favor de que haya bases extranjeras señalan que la soberanía también se cuida cuando sabes a quién dejar y entrar o salir de tu país o cuántas ayudas internacionales requieres en temas donde ya el Estado ha perdido el control.
Creo que la vez pasada señalábamos que los estudios muestran que hay más miembros de bandas del crimen organizado que personal de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. Entonces, Ecuador, en esta lucha por contra el narcotráfico que le tomó años instalarse en el país, tomará tal vez muchos más años poder luchar contra eso, y ese es el sentido de las bases militares de Manta. En cuanto a cuánta efectividad tenía, pues no es coincidencia que una vez que en el 2009 salen las tropas estadounidenses de la base militar de Manta, en esta ciudad costera del Ecuador y un puerto muy importante en las rutas del narcotráfico, pues no es coincidencia que a partir de esos años el grupo de los choneros, que para ese entonces era el grupo principal, empieza a ampliarse, empieza a tener mayores tratados, convenios con nuevos carteles incluso, y esto sumado al control carcelario que empiezan a tener, empieza esta bomba de tiempo que en los últimos años nos estalla a todos y empezamos a vivir cosas que como ecuatorianos no habíamos visto. El tema de coches bombas, masacres carcelarias. Entonces hay un impacto. No digo como que por sí sola la salida de la base de Manta provocó todo esto, pero sí es uno de los factores importantes, porque hasta entonces pues en Ecuador no teníamos el impacto o la impregnación del crimen organizado y el narcotráfico como hoy por hoy sí lo podemos ver. Entonces fue una pieza en todo un rompecabezas de factores que fueron en contra para que hoy por hoy estemos en este sentido de el 2025 se proyecta a ser ya el año más violento del Ecuador, sobrepasando al 2023. Vamos a ir avanzando un poco en las preguntas antes de irme al corte comercial. Leonardo, motivación. ¿Cuál es la motivación detrás de reducir el número de diputados, asambleístas, como decimos en el Ecuador, de la Asamblea Nacional? Y también cómo afectaría esta medida a la representación política de las provincias, las menos pobladas. Tengo una opinión bastante particular al respecto y tiene que ver con la representatividad de los partidos políticos. Actualmente los movimientos y partidos políticos en el Ecuador no representan a la ciudadanía, sino representan a pequeños grupos de poder ubicados en diferentes partes del país. Para muestra un botón, en los últimos años hay personas bastante visibles de diferentes partidos políticos, de todos en general, que han ido presos y están siendo juzgados por delitos graves. Y voy a citar dos ejemplos. El ex asambleísta, el señor Pablo Muentes, que está actualmente preso, y por otro lado está el ex alcalde de Durán, Dalton Narváez, ambos visibles miembros del Partido Social Cristiano. Cuando al Partido Social Cristiano se le consultó de si no hay una especie de limpieza o control dentro del partido, del movimiento, pues lo que han dicho es que ellos no pueden controlarlo internamente, que no es su tarea. Legalmente tienen razón, no tienen responsabilidad legal si uno de sus miembros comete un acto de corrupción, pero sin embargo, ¿dónde queda la responsabilidad ética de poder limpiar y mantener limpias las filas, por lo menos de sus candidaturas? En este momento yo lo que veo en la Asamblea es la participación de partidos que, independientemente de a qué provincia representan, juegan intereses que van más en la línea de los intereses del propio movimiento político y no de la ciudadanía y no de sus provincias. Muy pocos asambleístas, con sus honrosas excepciones, que son muy pocas y las cuento con los dedos de una mano, están fiscalizando en sus propias ciudades, en sus propias provincias. Ve ejemplos bastante positivos, por no ser del todo negativo, por ejemplo, con los asambleístas de la SUAY, que han estado haciendo una fiscalización positiva y con resultados en la ciudad de Cuenca y también en la SUAY, en toda la provincia. Pero mientras tanto, los otros asambleístas o congresistas de diferentes grupos y de diferentes provincias no trabajan en sus provincias. No están haciendo la fiscalización que amerita y tampoco están recogiendo las opiniones de la ciudadanía para plantear leyes. Están planteando un debate político más como un puje de fuerzas que de una construcción de instituciones sólidas. Y en ese sentido, pues la reducción podría ser bastante oportuna.
Me voy a ir a una pequeña pausa comercial. Esto es Club de Prensa Ecuador. Antes de irme a este corte, vamos a ver un video de nuestra cadena aliada en Ecuador, Teleamazonas, que habla de las 3 rutas aéreas internacionales que se incorporan o se incorporarán en el segundo semestre del 2025. Ocurre en medio de un aumento en las visitas de extranjeros al Ecuador. Aquí el reporte y volvemos luego del corte. La mayoría son rutas aéreas que las aerolíneas suspendieron años atrás y ahora han decidido retomarlas. La ruta directa Guayaquil-Fort Lauderdale consta en el listado. JetBlue la retomó en julio, mientras que Spirit la reincorporará en diciembre, aunque será temporal, hasta el 3 de marzo. Todavía a ciencia cierta no se puede saber si van a operarla a diaria o si las frecuencias van a ser de 2 o 3 veces por semana. Eso ya en los próximos días considero que ya lo van a empezar a anunciar. Asimismo, desde octubre, Avianca incorporará a sus frecuencias la ruta directa Guayaquil-Miami. El producto o el destino hacia Estados Unidos, principalmente hacia la Florida, es un destino muy recurrente para la gente de la ciudad de Guayaquil, o por lo menos la costa. Qué bueno que estén regresando estas líneas aéreas que se ausentaron como por unos 4 meses, 5 meses. La ruta directa Guayaquil-Nueva York también tiene acogida. Desde diciembre, la TAM la retomará. La aerolínea ofrecerá al menos 7 frecuencias semanales. Y ahí pues empezó con una tarifa súper económica que desde ya se le empezó a vender. La ruta a Nueva York es una ruta muy comercial, ¿no? Y la ruta como tal trae mucha demanda. El incremento de rutas ocurre mientras aumenta hasta en un 15% la llegada de turistas extranjeros al país. De enero a junio del 2024, 370,000 visitantes extranjeros ingresaron vía aérea a Ecuador. Para el mismo periodo de este año, la cifra aumentó a 432,000. El producto estrella o la gema de la corona, sin duda, obviamente, son nuestras Islas Galápagos, ¿no? Recuerda que nosotros tenemos rutas saliendo desde Guayaquil, saliendo desde Quito directamente hacia Galápagos, entonces siempre tratar de crear una conectividad de que se quede unas 2 noches en Guayaquil. Para de esa forma también incrementar el turismo en las principales ciudades del país. El aumento de visitantes extranjeros surge luego de que Ecuador haya sido promocionado en documentales, películas y ferias internacionales, afirman operadores de agencias de viaje. Y aunque existe una mejora en el sector, aún quedan varios desafíos, entre los que constan continuar con el combate a la delincuencia. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Seguimos con más de Club de Prensa Ecuador. El gobierno de Ecuador y el de Estados Unidos han firmado un acuerdo en días pasados, acuerdo administrativo que establece el intercambio de oficiales de enlace entre ambas naciones como parte de una estrategia de cooperación en temas de seguridad. Este documento ha sido suscrito el 31 de julio del 2025 en el Palacio de Carondelet. Esto sucedió durante la visita oficial de la secretaria de Seguridad Nacional norteamericana, Kristi Noem. Ella fue recibida por el presidente Daniel Noboa y todo el equipo de su gobierno. Estados Unidos va a enviar un oficial de enlace que va a permanecer aquí en el Ecuador y Ecuador va a enviar un miembro de Policía Nacional. Los oficiales de enlace coordinen y faciliten el intercambio oportuno de información sobre temas importantes a seguridad. Vamos a hablar sobre estos acuerdos también en materia de seguridad. Y hace un momento, no sé quién lo citaba, Araí citaba esta relación que se ha dado entre el gobierno de Noboa, el gobierno de Donald Trump. Ahora, ¿qué nos deja la visita oficial, además de la secretaria de Seguridad Nacional del gobierno de Trump? Bueno, como parte de su gira, la secretaria de Estados Unidos, la secretaria de Seguridad Nacional, llegó a Ecuador y justamente firmaron este convenio que tiene que ponerse en marcha en un lapso máximo de 120 días. Entre los convenios está el intercambio de personal, que ya lo mencionaban hace un momento, pero también el tema de trabajar en conjunto en la identificación de personas vinculadas a grupos criminales a través de datos biométricos, que son estos datos únicos de cada persona, ya sea huellas digitales, iris de los ojos, características físicas únicas, comportamientos. Esto pues para hacer este intercambio. Otra parte del acuerdo también está en mejorar los procesos de extradición, tomando en cuenta que lo rápido que fue el proceso de Adolfo Macías alias Fito. De hecho, si la gente ingresa a la página de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, en la página principal habla de la extradición de alias Fito. Entonces este hito también ayudó
ensamblar más la relación con Estados Unidos y por último facilitar el tema de investigaciones en ambos países. Están entre algunos de los contextos de este tratado que se firmó. ¿Qué podemos argumentar, Leonardo, sobre el contexto de este tratado, esta visita oficial? ¿Qué podría ganar el Ecuador con este convenio que se ha firmado? Bueno, como lo señalaba hace un momento, pues el crimen organizado en Ecuador ya rebasó la capacidad que tiene el Estado. Es decir, en este momento este acuerdo es realmente bastante positivo en términos de intercambio de las capacidades, dado que nuestras Fuerzas Armadas en este momento no dan abasto. Y esto es algo que he hablado con algunos oficiales, incluso de inteligencia, que me han comentado que, por ejemplo, ellos van a una zona donde hay minería ilegal y están establecidos grupos criminales, los desalojan, pero ellos no pueden permanecer 24/7 y de forma permanente en ese sitio. Así que cuando se van y se mueven para otro lugar, los grupos criminales vuelven a ocupar la zona que antes fue desalojada. Este intercambio puede ser realmente positivo en diferentes términos y atándolo un poco con el tema de la base. Ya hay acuerdos en otros países en donde se puede dar temas de cooperación sin necesidad de sin necesidad de tener una base extranjera, porque hay una forma de controlar este nivel de intervención, ¿no? Facilitando las instalaciones que ya contamos. Hay un ligero riesgo que bueno, no es ligero, es importante, y es que hasta ahora el gobierno no ha explicado con claridad el alcance del operativo ni los mecanismos de fiscalización de este acuerdo. Y en democracia la transparencia es tan esencial como la eficacia, es decir, ¿quién vigila a los vigilantes? El acuerdo puede ser útil como herramienta temporal, pero es peligroso convertir la cooperación extranjera en la columna vertebral de la política de seguridad. Recordemos que acaban de aprobar una ley de inteligencia con la que podrían exigirnos a los periodistas entregar información que está siendo parte de nuestras investigaciones, y eso pone en riesgo al periodista y a las fuentes. En estos acuerdos de intercambio de información, ¿hasta qué punto podemos nosotros tener las certezas de que la información que se comparta no pondrá en riesgo a terceros? Eso es algo que no está del todo claro. Vamos a ir aquí a un pequeño corte comercial, enseguida volvemos con más de Club de Prensa Ecuador, además de ser el principal socio comercial de Ecuador, estamos hablando de Estados Unidos, y pese a no tener un tratado de libre comercio, es el principal respaldo internacional que ha tenido el presidente Noboa en esto de la guerra desde inicios del 2024, que declaró al crimen organizado una guerra, estado de excepción permanente, conflicto armado interno, para afrontar una escalada de violencia sin precedentes que estamos citando aquí en Club de Prensa Ecuador. Volvemos luego del corte comercial para hablar de los aranceles. ¿Cuánto nos afecta a nosotros también los aranceles de Donald Trump? La noticia internacional que venimos dando desde hace algunos días, cuando el presidente Donald Trump ha firmado este decreto para imponer aranceles a decenas de países, entre ellos está también Ecuador. Con este tributo, el mandatario estadounidense estima disminuir el déficit comercial en su país. Para Ecuador se dispuso que los productos tengan un arancel del 15% y empieza a regir esto desde el 7 de agosto del 2025. Estados Unidos es uno de los países estratégicos, lo decía, en comercio ecuatoriano hasta el 2025, considerado el primer socio comercial, primer destino también de exportaciones de muchos de nuestros productos. El segundo destino de exportación no petrolera, exportaciones no petroleras, no mineras. Las exportaciones no petroleras se concentran en un 90% en el banano, en el camarón, en el cacao en grano, mientras que el 10% son tableros de madera, son cables, manufacturas de metales. Enseguida vamos a ver un reporte de nuestra cadena aliada Teleamazonas. Desde el 7 de agosto, los productos ecuatorianos que ingresen a Estados Unidos deberán pagar un arancel del 15%, pese a que el país estaba en rondas de negociaciones para que el 10% vigente se reduzca o desaparezca. Está entre los países que tienen en este momento déficit frente a Estados Unidos.
Eso no le quita, y en el artículo B de la misma resolución, marca claramente que aquellos países que están negociando, ese es el caso del Ecuador, obviamente la tasa o sobretasa final, que puede ir entre el 0 y el mismo 15%, será la que aplique una vez que se firme y se selle esos acuerdos. La expectativa es que en los próximos días tengamos un resultado de esas negociaciones. Los productos de exportación ecuatoriano deben tener mejores condiciones que lo que en este momento tienen nuestros competidores. Conversamos con el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, quien aseguró ese es el objetivo del gobierno en la cuarta ronda de negociaciones entre Ecuador y Estados Unidos, que se lleva a cabo en estos días. Ya, de pronto, una vez que finalice esta cuarta ronda de negociaciones, ¿podría disminuir esa tasa, ese arancel? Ese es el objetivo, es lo que hemos venido conversando. Es decir, ya para la próxima semana podríamos de pronto recibir una notificación de que podrían disminuir esas tasas. Podríamos. Sin embargo, si el arancel del 15% se mantiene, para algunos sectores exportadores, volvería a Ecuador menos competitivo. Dependiendo del producto textil, pero hay productos textiles que pueden estar rondando en un promedio del 16%, y si ponemos un 15% adicional estamos hablando de un 31%, y con ese arancel es imposible entrar a los Estados Unidos. El gobierno podría concluir antes del 7 de agosto las negociaciones con el gobierno norteamericano. De no hacerlo, los productos ecuatorianos ingresarán con el arancel del 15%. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Bueno, Leonardo, cuarta ronda de negociaciones está vigente, decía la vocera presidencial, somos uno de los países que está aún negociando y además enfatizó que los diálogos ya son sobre tarifas y esto es algo favorable. Se espera que en los próximos días ya se tenga noticias sobre nuevos resultados que sean en beneficio de los exportadores ecuatorianos. Veíamos la preocupación que hay en el sector textil, por ejemplo. No podríamos competir internacionalmente, decía un representante de este gremio, si es que se da esto de el 15% de los aranceles de los productos ecuatorianos que entran hacia los Estados Unidos. ¿Cómo ven los diferentes gremios esta situación de los aranceles? Bueno, el mercado ecuatoriano en general es bastante sensible. Si es que hay un conflicto armado en Europa, es posible que en Ecuador se pierda la venta de algún producto o se encarezca otro. Es algo que se puede ver históricamente, pero veamos un poco en cifras. Actualmente Ecuador... No actualmente, si no me falla la memoria, en el 2024 se enviaron a los Estados Unidos cerca de 1.300 millones en camarón y cerca de un poco más de 5.000 millones de dólares en productos no petroleros. Para ponerlo en contexto para la audiencia, camarón y banano son los productos no petroleros que más exporta el país y le representan a la caja fiscal un rubro bastante importante. En este momento, la sola advertencia de un arancel, aunque luego lo negocien, ya genera un desequilibrio en las exportaciones, ya genera un desequilibrio incluso en los movimientos de las empresas, de las exportadoras, que deben planificar estas ventas y también puede generar especulación en el mercado. Tomemos en cuenta que el 35% de nuestras exportaciones no petroleras van a los Estados Unidos, es lo que lo convierte en nuestro socio principal. Entonces, no haber cerrado un acuerdo comercial nos deja de cierta forma expuestos. Araí, ¿algo que argumentar con respecto a esto? Bueno, sí. Bueno, primero, ahorita acaba de haber un pequeño temblor aquí en Quito. Nada grave, sino que bueno, estaba también con eso de que se movió aquí algo, pero bueno, para abordar el tema de las exportaciones, sí, hay mucha expectativa. Hoy en la mañana habló el ministro de Agricultura y señaló hoy en la mañana que habría noticias favorables para el Ecuador, lo que quiere decir que tal vez, yo no creo que se pueda llegar a una cancelación total del arancel, pero lo que ellos proyectan es que podría sí mantenerse en esta reducción tal vez del 10 al 8%, que es lo que los exportadores también requieren, porque
perderíamos competitividad en el mercado. Ahora, una cosa es el panorama de Ecuador, pero también dependemos mucho del panorama que plantee Estados Unidos a los otros países. La tasa o los aranceles que coloquen a los otros países, si son qué tan altos o qué tan bajos son en relación al Ecuador, también nos dan como una visión de cuán competitivos podemos ser, especialmente en los productos no tradicionales, que son a los que más golpearía este tipo de medidas económicas tomadas por el gobierno de Donald Trump. Y cuando se habla que en los próximos días podría haber un cambio, Araí, buenas noticias, beneficios, cuando se habla de estas rondas de negociaciones, ¿quiénes van, quiénes representan? Ya sabemos la cercanía que hay entre Ecuador y Estados Unidos, pero ¿cuán beneficioso podría ser? Claro, el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, él justamente esta mañana, porque estamos a horas, planteaba que los tiempos y que las reglas están en la cancha de Estados Unidos, que si bien ellos vienen en negociaciones desde febrero de este año, dependemos de lo que marque Donald Trump y su gobierno. ¿Qué tan beneficioso puede ser? Pues en el tema de que podamos alcanzar no la eliminación, pero tal vez un 8% en el arancel permitiría aún más la competitividad de Ecuador y poder incluso abordar nuevos mercados, introducir nuevos productos también al mercado internacional, y pues eso sería favorable para la economía del Ecuador, y también nos mostraría o nos daría un panorama más amplio en que las conversaciones y los acuerdos no van solo de la mano en materia de seguridad, sino en lo económico, porque al fin y al cabo hay un engranaje en un país productivo, un país que puede generar más empleo, un país que puede generar más recursos en base y también se junta al tema de seguridad. Entonces eso es un engranaje en cuanto a la producción y la seguridad del país. Como lo decía hace un momento Leonardo, es muy sensible hablar de este tipo de situación. El comercio en nuestro país es sensible con las situaciones internacionales que sucedan. ¿Algo que acotar, Leonardo, antes de irme al corte comercial con respecto a esta cuarta ronda de negociaciones? Haciendo un mea culpa de nuestro país, Ecuador en este momento también paga el costo de no haber diversificado mercados ni consolidado acuerdos comerciales sólidos, y por supuesto la dependencia también de Estados Unidos. No estoy en contra de nuestros socios comerciales, por supuesto una relación bastante importante, pero es al mismo tiempo importante que Ecuador comience a abrirse nuevos mercados, buscando otros compradores en otros países y abriendo acuerdos comerciales con diferentes países también para ganar esa competitividad. Vamos aquí a un corte comercial. Esto es Club de Prensa Ecuador. Me acompañan en este Club de Prensa Leonardo Gómez y Araí Vega. Volvemos luego del corte comercial. Algunas noticias que mueven nuestros medios de comunicación en el Ecuador lo hemos puesto sobre la mesa aquí en Club de Prensa Ecuador con mis colegas periodistas, y hablando de movimientos. Hace un momento Araí nos decía que se sintió un leve temblor. Araí, ¿alguna información sobre lo que viviste hace un momento? Bueno, sí, el Instituto Geofísico ha reportado que ocurrió alrededor de las 2 horas y 41 minutos un movimiento de 3,8 de magnitud con epicentro aquí en la capital de los ecuatorianos, en Quito. Mientras estábamos en el programa se sintió este leve, fueron breves segundos, no se reportan daños ni materiales ni de personas. Bueno, eso es lo importante. Vamos a terminar aquí Club de Prensa Ecuador agradeciéndoles a mis colegas. Leonardo Gómez, hasta una nueva oportunidad, Leonardo. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Gracias. Gracias también a Araí Vega, periodista, colega aquí en siempre. Club de Prensa Ecuador. Un gusto siempre. Muchas gracias. Gracias a los dos. Me despido. Soy Ruth del Salto. Enseguida Hugo Vecino con el titular de la hora, ampliarnos la noticia internacional que está en desarrollo. 5 militares estadounidenses que han resultado heridos en un tiroteo en una base del ejército en Georgia, en Estados Unidos. Enseguida Hugo nos tiene la actualización de los hechos mundiales. Una buena tarde para todos.